Lo que ves en la pantalla ahora mismo no es Photoshop ni arte del pavimento en 3 dimensiones. Este socavón se encuentra en medio de una ciudad centroamericana. Al día de hoy nadie sabe qué o quién causó esta cavidad. Aparte de esto, también hay misteriosos lagos azules profundos en Asia, un increíble número de socavones en Florida y muchos otros enormes socavones en todo el mundo. Ocurren inesperadamente y básicamente arrasan ciudades enteras. Quizá no pase mucho tiempo antes de que nuestro planeta se convierta en un colador y la gente tenga que sobrevivir en estas condiciones. Eso si conseguimos sobrevivir. Nuestra mejor oportunidad para salvarnos es descubrir por fin por qué se producen estas depresiones y cómo detenerlas. Para entender las razones de este tipo de agujeros, los científicos decidieron estudiar fenómenos naturales similares que se habían formado en la Tierra mucho antes de que el ser humano entrara en escena. Estos agujeros suelen ser profundos, tener una forma redonda regular y un aspecto un tanto artificial, como si hubieran sido creados por extraterrestres. Por ejemplo, los lagos azules casi sin fondo. Hace tiempo que llamaron la atención de los científicos, pero no ha resultado fácil estudiarlos. Siempre hay algo que se interpone e impide a los investigadores descubrir la verdad. Por eso hay tantas leyendas en torno a estos agujeros celestes. Por ejemplo, los pescadores de las islas Paracel llaman a este lago el Hoyo Dragón o el Ojo del Mar de China Meridional. Según una leyenda, en el siglo VI, se decía que este lugar era la guarida de un monstruo mortal. Para desmentir este mito, los científicos quisieron descender al lecho del lago. Sin embargo, los corales marinos que rodean estrechamente la capa superior de la caverna nunca les permitieron descifrar el misterio del agujero del dragón. Con la ayuda de un robot submarino, los expertos solo consiguieron establecer la profundidad aproximada de la guarida del dragón, y alcanzó los 300 metros. Si cogemos el 157, un rascacielos de lujo en la calle Billionaires Road de Nueva York, y lo colocáramos en la parte inferior, solo veríamos su punta sobre la superficie del lago. Todos los intentos de explorar el agujero del dragón con más detalle fracasaron. Por otro lado, los científicos descubrieron terribles secretos sobre otra caverna, el Gran Agujero Azul. Situado frente a la costa de Belice, América Central, tiene al menos 124 metros de profundidad, que es 3 veces mayor que la del aparcamiento subterráneo más profundo de Hangzhou, China. Cuando los investigadores descendieron al fondo del agujero en submarinos, notaron algo extraño. A una profundidad de 90 metros, la vida en el lago empezó a desaparecer. La razón era una gruesa capa de sulfuro de hidrógeno tóxico y la ausencia total de oxígeno. Cuando profundizaron aún más, los científicos vieron caracolas y cangrejos ermitaños que habían caído en el agujero y se habían asfixiado. Pero lo peor que encontraron allí fueron 2 cadáveres humanos. Pertenecían a buceadores que habían perdido la vida en la maligna caverna. Pero mientras estos agujeros permitían a los científicos obtener al menos una comprensión básica de su naturaleza, Thor's Well no toma prisioneros y definitivamente mataría a cualquiera que intente acercarse a él. Este abismo se encuentra justo en la costa del Pacífico, en el estado de Oregon, y es mucho más agresivo que los anteriores nombrados. Nadie sabe lo profundo que es en realidad, pero esto es lo peor. El agujero burbujea como una fuente. El agua llena de repente cavidades en los acantilados y luego desaparece sin dejar rastro. Hasta ahora los investigadores o los buscadores de emociones no han sido lo bastante valientes para bajar a ese pozo. Sin embargo, los agujeros que se forman en tierra firme no son menos peligrosos. El más famoso de ellos se encuentra en la selva de San Luis Potosí, México. Esta cueva gigante tiene casi el tamaño del Empire State Building si se construyera desde la superficie hacia abajo. El fondo del agujero rebosa de insectos y serpientes, y sus paredes están cubiertas de mohos y hongos cuyos vapores son peligrosos para el ser humano. Así que, si los investigadores decidieran viajar por esa cueva, lo más seguro es que nunca regresarían. A
A pesar de las dificultades, al final los científicos consiguieron reunir los escasos datos que habían recopilado sobre las depresiones submarinas y subterráneas. Resulta que todos ellos son antiguos sumideros. Los estudiosos suponen que estas cavidades se formaron hace millones de años bajo la influencia de una fuerte erosión, flujos de lava, deslave de tierra e incluso lluvias regulares. En cuanto a los lagos azules, se cree que son antiguos glaciares que se derritieron y llenaron de agua las grietas. Podríamos decir que la culpa es de la naturaleza y darlo por cerrado, pero este tipo de depresiones dejaron de aparecer hace cientos de años. Y entonces, a finales del siglo XVIII, el proceso se reanudó de repente. Hace unos 50 años, justo en medio del desierto de Karakum en Turkmenistán, surgió como de la nada un extraño socavón. Podrían caber 5 de los autobuses de 2 pisos de Londres al mismo tiempo. El diámetro del agujero es solo 2 veces menor que el London Eye. Pero lo más aterrador es que durante los últimos 50 años, este lugar ha estado escupiendo fuego como una entrada al inframundo. Es por eso que los lugareños lo han llamado las puertas del infierno. Se volvió peligroso vivir tan cerca de él, así que la gente del pueblo más cercano de Darvaza se alejaron de ese tártaro. Nadie sabe si la llama eterna del cráter demoníaco se apagará algún día. Y esa no es la única depresión que surgió inesperadamente y sin motivo aparente. En 1980, en el estado de Luisiana, apareció un remolino gigante en el lago Big Sur. El vórtice era tan poderoso que se tragó no solo todo lo que había en el propio lago, sino también los objetos situados en las orillas. Casas, camiones, barcazas e incluso una pequeña isla con un parque botánico fueron absorbidos por el abismo infinito. A todo ello siguió un repentino reflujo. Este lago merece llamarse las puertas del infierno mucho más que el cráter de Turkmenistán, sobre todo porque cuando el agua volvió a llenar el lago, empezaron a ocurrir cosas realmente extrañas. Patos que antes nadaban en esas aguas ahora se acercaban al lago y se iban. Ranas y salamandras murieron, y los peces habituales de agua dulce fueron sustituidos por especies absolutamente diferentes. Pero lo que más desconcertó a los lugareños fue la profundidad del lago Big Sur, que aumentó 100 veces. El lago de 3 metros de profundidad se convirtió en un socavón de 396 metros de profundidad. Eso es incluso más que la altura de la Torre Eiffel. Casi 20 años después, en la costa oeste de Estados Unidos, en San Francisco, un socavón imprevisto devoró 2 casas. 3 años más tarde, el suelo se abrió en medio de una autopista interestatal en el condado de San Diego. El colosal agujero se tragó incluso un auto. ¿Pero qué pudo causar esos desastres repentinos? Mel Waters, de la ciudad de Ellenburg, en el estado de Washington, estaba seguro de conocer la respuesta. Allá por 1997, Mel llamó a Coast to Coast AM, un programa de radio estadounidense de historias sobrenaturales. Durante una discusión en vivo, el hombre afirmó que había encontrado un misterioso pozo en su propiedad rural. Dijo que era más de 24 kilómetros de profundidad. Esto significa que podrían caber fácilmente 8 montañas tan altas como el Monte Olimpo. Waters también afirmó que había visto a su vecino arrojar el cuerpo de su perro muerto en el agujero. Y luego, después de un tiempo, el perro había sido visto vivo e ileso. Además, a veces el hombre podía oír música antigua procedente del agujero y algunas voces poco claras. Al mismo tiempo, el comunicante se negaba en redondo a decir dónde estaba exactamente el agujero. Todo el mundo había empezado a pensar que la historia era un engaño, cuando un hombre que se describía a sí mismo como un chamán llamado al Cerrojo se puso en contacto con los periodistas locales. Insistió en que había visto personalmente el espeluznante agujero e incluso había realizado rituales con él. Según él, había introducido un cubo de hielo en el agujero y luego una oveja dentro de un cajón de madera. Al izarlo, el hielo estaba caliente al tacto, aunque no se había derretido, y la oveja estaba muerta. Cuando el chamán había diseccionado el animal, parecía haberse cocido vivo por dentro. Además, la oveja tenía un tumor,
y al abrirla, reveló una cría de foca en movimiento. Al cerrojo pensó que el agujero era una base alienígena ultrasecreta mantenida por el gobierno estadounidense. Me pregunto por qué el chamán no fue más allá con esta teoría de la conspiración. Por ejemplo, ¿por qué no sugerir que el agujero podría teletransportarnos al Área 51? Aunque nadie le creyó, al cerrojo dirigió una expedición de 30 personas al aterrador agujero para probar que no había estado mintiendo. Pero al final, por alguna extraña razón, no tenía más idea de dónde seguir buscando, como si alguna fuerza desconocida lo hubiera ocultado al mundo. ¿Significa esto que todos los demás socavones pueden tener también un origen místico? Por ejemplo, apuesto a que las puertas del infierno de Turkmenistán aparecieron como resultado de algún ritual. ¿O me equivoco? De hecho, fueron creados por geólogos. Estos tipos cometieron un error de cálculo fatal mientras buscaban petróleo y dieron con una enorme caverna subterránea llena de gas. La plataforma de perforación se derrumbó, haciendo caer todo el equipo al agujero lleno de metano. Se había desperdiciado totalmente un recurso tan valioso. El desastre del socavón del lago Peknior ocurrió por un motivo similar. Aquella vez, los perforadores destruyeron una mina de sal situada bajo el lago. El agua dulce se vació en los túneles de la mina, mientras que las aguas saladas del Golfo de México inundaban el lecho del lago a través de canales subterráneos. Por eso los animales que antes habitaban el lago no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones y fueron sustituidos por especies que se sentían cómodas en el agua de mar. El socavón de San Francisco y la grieta de San Diego fueron causados por algo trivial, una tubería de alcantarillado rota. En cuanto al diabólico abismo de la casa de Meltwater en Ellensburg, los investigadores también encontraron aquí una explicación científica, en gran parte gracias a los periodistas. Los medios descubrieron una pista para encontrar el agujero. Según Med, supuestamente estaba situado cerca de Manatash Ridge. El periódico local lo quiso comprobar e informó que nunca había existido nadie llamado Meltwater en la zona. Lo más probable es que esta historia no sea más que una leyenda urbana. Afrontemos este hecho. La Tierra no se desmorona por sí sola. Los humanos la arruinan, o más bien el progreso que han hecho. Todos los socavones que he mencionado se formaron a partir de finales del siglo XX. Las industrias se desarrollaban rápidamente y la población mundial crecía. Por eso la humanidad necesitaba cada vez más recursos. El problema es que no todos los que participan en su extracción están cualificados para el trabajo. En consecuencia, siguen apareciendo nuevos sumideros por todo el planeta. ¿Podemos detener esto? Desde principios del siglo XXI, los socavones han empezado a aparecer en todo el mundo con mucha más frecuencia y con consecuencias mucho peores. Échale un vistazo a Pitcher, una ciudad normal con una población de 20,000 personas situadas en el noreste de Oklahoma. Sin embargo, hoy ya no existe. Este lugar solía ser una acogedora colina donde los residentes iban de picnic, pero entonces, hace 22 años, se formó de repente un enorme agujero. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando las exploraciones de la zona revelaron reservas subterráneas de plomo y zinc. Durante la Primera Guerra Mundial, hubo un fuerte aumento de la demanda de plomo en Estados Unidos, ya que era necesario para producir municiones. Así fue como Pitcher se convirtió en uno de los mayores centros mineros. Alrededor del 75% de las balas y bombas estadounidenses utilizadas en las dos guerras mundiales se fabricaron con metales extraídos en Pitcher. Con la aparición de minas y fábricas en la ciudad, los ciudadanos locales empezaron a enfermar con mucha más frecuencia. Los niños nadaban en arroyos enrojecidos por el arsénico, y lo que creían que eran quemaduras solares eran en realidad quemaduras químicas. Hermosos paisajes comenzaron a hundirse en el suelo, lo que produjo cada vez más nuevos agujeros alrededor de la ciudad. En el año 2009, el gobierno inició la compra de Pitcher y evacuó definitivamente a la población. Hoy en día, solo 20 almas valientes siguen viviendo allí, y por desgracia, Pitcher nunca resurgirá de sus cenizas. No hay nada que podamos hacer contra los impactos de la minería, y vivir allí va a ser peligroso durante décadas. 10 años después, una tragedia aún más devastadora tuvo lugar en Guatemala. Una fábrica textil entera fue engullida en un segundo.
Esto ocurrió a causa de un socavón que surgió en medio de la ciudad y se extiende 93 metros hacia abajo, que es casi la altura de la Estatua de la Libertad. El gobierno culpó de todo a la erupción del volcán Pacaya y una tormenta tropical que arrasó el país y dañó las tuberías subterráneas de agua. Aunque la negligencia de las autoridades locales fue la verdadera culpable. Habían ignorado deliberadamente el sistema de alcantarillado con fugas bajo la fábrica durante muchos años. El agua del interior de esas tuberías acabó erosionando rocas volcánicas blandas, lo que significó que la naturaleza completó lo que el descuido de los servicios públicos había empezado. Intentaron rellenar el agujero con cemento, pero terminó resultando una tarea imposible. Han pasado 12 años y las autoridades guatemaltecas siguen sin poder detener la fuga y evitar que el agujero siga creciendo, aunque lo intentaron. En el año 2007, el agujero se rellenó con cemento, pero nadie tuvo en cuenta que las aguas subterráneas pueden erosionar el cemento y hacer que drene hacia otras zonas. Esto aumenta potencialmente el riesgo de que surjan socavones en otras partes de la ciudad. Sin embargo, a nadie pareció importarle, ya que era la opción más rápida y económica. Otro desastre era inevitable. Ese mismo año, a pocas manzanas de la misma fábrica textil, se produjo un socavón de 100 metros de profundidad que se tragó un edificio de viviendas entero. 5 personas murieron bajo los escombros. Lo más aterrador de los socavones es que aparecen en un instante. En 2011, una pensionista llamada Inocenta Hernández fue despertada por el sonido de una profunda depresión que surgía bajo su cama. Y es que en Guatemala, básicamente no queda ningún lugar seguro. Las filtraciones de las tuberías del alcantarillado, la porosidad del suelo volcánico y las fuertes lluvias han hecho que estas tierras sean extremadamente inestables. Y sin embargo, hay un lugar en el continente que supera incluso a Guatemala en esta mortal competición. El nombre del ganador es Florida, el epicentro de los socavones. En el año 2013, en la ciudad de Clermont, una villa de vacaciones de 3 plantas se derrumbó parcialmente en un agujero con una profundidad de 4,5 metros. El mismo año, un socavón de 15 metros se abrió bajo la casa de Jeff Bush, de 36 años. La cama cayó literalmente bajo tierra mientras el hombre dormía en ella. Su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Es posible evitar que las tierras de Florida se desmoronen? Siendo sincero, las posibilidades son muy escasas. Todo el estado se encuentra sobre muchas cuevas kársticas subterráneas que pueden derrumbarse en cualquier momento debido a la erosión del agua. Mientras tanto, la gente normal no tiene ni idea de que puede estar viviendo en territorios peligrosos. Pero este problema no solo molesta a los residentes de los Estados Unidos. En el año 2016, en Fukuoka, Japón, un gigantesco socavón se tragó una calle de 5 carriles en pleno centro de la ciudad. Ese enorme abismo era tan profundo como el agujero de Florida que acabó con la vida de Jeff Bush. Las autoridades municipales no dieron ninguna explicación clara y negaron las aparentes razones que provocaron la catástrofe. Pero los lugareños no dudaban de que se había producido debido a la construcción de la ampliación de una línea de metro. ¿Podemos dejar de construir nuevas líneas de metro? La próxima vez que tengas que coger varios autobuses para llegar a algún lugar remoto, hazte esta pregunta. Como se puede ver, si antes los socavones aparecían una vez cada 30 años, ahora el proceso ha ganado ritmo y el desastre se produce cada 3 años. Es muy posible que en un futuro próximo se abran nuevos socavones casi a diario y tenemos que estar preparados. ¿Cómo puedes salvarte si la tierra se derrumba justo debajo de ti? Lo más probable es que sobrevivas si percibes las señales de advertencia que nos indican que está a punto de formarse un socavón. Pueden incluir grietas en los cimientos, grietas en paredes o grietas en el asfalto. Los árboles, las vallas y los postes eléctricos empezarán a inclinarse hacia el suelo poco a poco y las plantas empezarán a marchitarse porque toda la humedad se drenará hacia el agujero. Asegúrate de consultar a las autoridades de tu ciudad si vives en una zona propensa a este tipo de catástrofes. Si ya oyes crujidos y sientes sacudidas y vibraciones, sal corriendo inmediatamente. Ni se te ocurra utilizar el ascensor. Baja por las escaleras. En caso de que vivas más alto que el primer piso, saltar por la ventana tampoco es una buena idea.
Grita a todo pulmón para informar a los vecinos sobre el desastre inminente. Tan pronto como salgas, muévete a una distancia segura del hoyo. Si no lograste salir del edificio rápidamente, toma todo lo que puede evitar que te caigas. No vayas al balcón y no te acerques a las ventanas. Encuentra el lugar más seguro de la casa para esconderte, como entradas, esquinas, vigas de carga o incluso una mesa normal. Arrástrate debajo de ella para que los objetos que se derrumben no caigan directamente sobre ti. Si es posible, apaga el gas, el agua y la electricidad de tu hogar. Si el edificio ya está a mitad de camino, adopta una posición de apoyo y prepárate para el golpe. El peor resultado sería caer sobre la espalda o la cabeza. Cúbrete la cabeza con las manos, dobla las rodillas y aguanta la respiración. Cuando recuperes la conciencia, intenta retirar con cuidado los escombros debajo de los cuales estás atrapado. Pero no te apresures a salir del agujero tú solo, porque solo harás que más tierra se derrumbe encima de ti. La decisión más sabia será pedir ayuda y esperar. Para asegurarte de que los rescatistas te noten, agudiza el oído. Tan pronto como el equipo que retira los escombros deje de funcionar, habrá un periodo de silencio. Esto significa que el equipo de búsqueda ha pedido silencio, un momento en el que usan equipos especiales para detectar gritos, gemidos o golpes debajo de los escombros, así como para verificar si los perros de rescate han encontrado algo. Cuando llegue este momento, trata de hacer el mayor ruido posible. Grita, golpea las paredes con un ladrillo o usa barras de refuerzo para golpear tuberías o radiadores. Si tienes suerte, te escucharán. Luego unirán alimentos, agua, medicamentos y una solución de glucosa necesaria para mantener la fuerza del cuerpo a una cuerda larga y la bajarán hacia ti. Tras esto, los equipos de rescate seguirán retirando los escombros. Pero, ¿hay cuerdas lo suficientemente largas como para llegar al fondo de los agujeros casi interminables que he mencionado antes? Existe la probabilidad de que las víctimas tengan que pasar el resto de sus días en calabozos fríos. O tal vez no solo ellos. Los científicos predicen que para el 2050, 2/3 de la población mundial vivirá bajo tierra. La falta de territorios hace que las ciudades modernas crezcan no solo hacia arriba, sino también para abajo. Carreteras, líneas de metro, estacionamientos, almacenes, depósitos, fábricas, centros comerciales y gimnasios se mueven por debajo del nivel del suelo. Pero lo que más me aterra es que podamos terminar allí en contra de nuestra voluntad. Si alguna empresa ha comprado el primer piso de tu casa para construir allí una tienda, no te apresures a celebrar la oportunidad de comprar víveres en pijama. Investiga y verifica si los nuevos propietarios van a cavar sótanos profundos para el almacenamiento. E incluso cosas tan comunes como estaciones de metro, estacionamientos o un bar en el sótano pueden desencadenar un sumidero. Entonces, si algo como esto está actualmente en construcción cerca de tu casa, mantente alerta.